7 de la mañana, 29 minutos, ya a punto de estar a las 7:30. A esta hora iniciamos el enlace radial con más de 200 emisoras colegas a nivel nacional que voluntariamente se suman a la transmisión de esta entrevista al presidente de la Asamblea Nacional, el ingeniero Henry Kronfle Cozalla, a quien le damos la bienvenida y el saludo de rigor. Buenos días, bienvenido, ingeniero Henry Kronfle. Buenos días. Buenos días, mi querido Washington, para ti, para la radio, para todos los periodistas y amigos, todos ustedes, gente muy seria y muy respetuosa. Les envío un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad, no de un pedido de réplica en absoluto, sino de la necesidad que tienen los ciudadanos de saber la verdad. Esto es para los ciudadanos, para que sepan la verdad de lo que está pasando en el país. Sí, justamente, y por eso me permito iniciar para darle el contexto a esta entrevista, Henry, que la presente entrevista la lleva a cabo la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, atendiendo la solicitud del secretario de Comunicación de la Asamblea Nacional, licenciado Jorge Rodríguez, mediante oficio número 67-S, CRP-AN 2024, fechada en Quito el día de ayer, 8 de julio 2024, y dirigida al presidente de AER, economista Clever Chica, y que dice lo siguiente: en vista de las recientes declaraciones realizadas por el presidente de la República del Ecuador, el señor Daniel Noboa, así en un enlace radial desde la ciudad de Guayaquil, solicitamos se nos conceda el mismo espacio de las 7:30 AM en las mismas emisoras para poder responder a las acusaciones vertidas por el mandatario en dicha transmisión. En todo caso, AER, fiel a su postulado y tradición, expresa su interés en que se recupere el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, entiende el país por lo que considera oportuno aportar para encontrar los puntos de encuentro entre ambas funciones del Estado en aras de la gobernabilidad y del nuevo Ecuador que se expresó en los discursos del 24 de mayo pasado. Como primer tema, ingeniero Henry Kronfle, el presidente Daniel Noboa, al responder sobre seguridad ciudadana, dijo que medidas como la declaratoria del conflicto armado interno, la operación del bloque de seguridad en Manta, el anuncio de la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en Santa Elena ha debilitado las operaciones terroristas en el país. Y para ello ratificó la voluntad de su gobierno de apoyar en la medida de sus competencias la gestión de la Fiscalía General del Estado para combatir a los jueces corruptos que deliberadamente otorgan la libertad criminal. Y en este contexto, el primer mandatario, ante la sesión de ayer de la Asamblea, lamentó que se pretenda dejar en la impunidad a Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, por lo que hizo un llamado a estar atentos a la votación que se llevaría a cabo en el Legislativo para archivar el juicio político al exfuncionario por el incumplimiento de funciones. ¿Cuál es la respuesta, presidente Henry Kronfle? Bueno, primero y antes que nada, con la introducción que usted ha hecho, vuelvo y repito a todos los que nos están escuchando que esto, más allá de responder a decir la verdad, es justamente esa necesidad que tienen los ciudadanos y por eso hemos pedido este espacio. La verdad se tiene que saber. Segundo, usted comenzó su introducción diciendo que qué se puede hacer para que el Ejecutivo y Legislativo retomen el diálogo. La verdad. Si prima la verdad, el diálogo va a fluir. Si no estamos con mentiras, con epítetos, con acusaciones, el diálogo va a fluir. Si se respeta la independencia de funciones del Estado, que es la base de la democracia, el diálogo va a fluir. Y nosotros no tenemos enemigos, tenemos un solo aliado que sabe diferenciar a quién le sirve y para quién trabaja. Nosotros, ese aliado es el pueblo, para ellos lo servimos, para ellos los trabajamos. Y no podemos permitir que se mienta descaradamente por una situación electoral, ganarse enemigos por una situación electoral y tratar de desacreditar el trabajo que está haciendo y manchar el trabajo que está haciendo la Asamblea Nacional por una situación electoral. Eso no se vale. Y por ahí quiero empezar. Entonces, primero la verdad y la transparencia. Voy a contestar a su primera pregunta sobre el juicio a Wilman Terán. Como lo dije ayer, las mentiras tienen patas cortas. Este juicio ha sido aprobado ayer con 88 votos en el Pleno Nacional, en donde en el Pleno de la Asamblea Nacional votaron diferentes bancadas. El gobierno, comienzo por ellos,
Construye, Revolución Ciudadana, Independientes y otros, y ese juicio está convocado para el próximo martes. Esa es la orden que di, porque la ley dice que se tiene que enviar la convocatoria dentro de los 5 días una vez aprobado el juicio, y entonces dentro de estos 5 días se envía la convocatoria y va a ser para el día martes de la próxima semana. Es muy importante recalcar que además, y aquí tengo los documentos, se los presento en la Cámara porque hay una Cámara que nos está haciendo la entrevista, el 29 de junio del 2024, 29 de junio. O sea, ¿cómo se pudiera decir esto ayer, habiendo un comunicado público de la bancada de las 6, el del 29 de junio, que dice no a la impunidad? Respaldamos el juicio político presentado en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y de los exvocales Javier Muñoz y Maribel Barreno. Resulta inconcebible que se diga otra cosa. Y Javier Muñoz ayer se lo sancionó. El interpelante fue el asambleísta Jorge Peñafiel y se lo sancionó a las 9 de la noche, se lo sancionó en el juicio político, con más de 128 votos me parecen. Tengo que revisar esa votación, pero se lo sancionó ya. Entonces es impresentable que se diga este tipo de cosas. Eso no abona al diálogo, que es la primera pregunta. Lo que abona al diálogo es decir la verdad, es la transparencia, no los insultos. No decir que aquí se están cambiando todas las comisiones de la Asamblea Nacional. No decir que aquí en la Asamblea Nacional se le está tratando de dar una protección a actores políticos del pasado. Presidente, vamos a ir tema por tema. ¿Qué le parece? Encantado, encantado. De ayer a Daniel Noboa. En el ámbito de la política nacional, el presidente Noboa lamentó la actitud de ciertos legisladores y bloques políticos que buscan entorpecer el trabajo del Ejecutivo. Justamente dijo ahí que mientras pasa por alto asuntos de relevancia nacional, por ejemplo, dijo que la legislatura no ha dado paso a la solicitud de ADN, el movimiento de gobierno, para crear una comisión para que analice, no de juicio político, sino para analizar las expresiones del expresidente Rafael Correa, en las que pidió que se invada el puerto de Guayaquil y bloqueen el comercio del Ecuador. Su respuesta, presidente Henry Crompton. Otra mentira más. Así lo tengo que contestar, otra mentira más. El día de ayer el juicio de Wilman Terán se dio porque el vicepresidente de la Comisión de Fiscalización, que es de ADN, el señor Luis Ricardo Alvarado Campi, no estuvo presente en la votación. Por lo tanto, su voto faltó para que no haya voto dirimente por parte de la presidenta de la Comisión de Fiscalización y nos llevó a que el informe sea negativo y el Pleno de la Asamblea Nacional tenga que resolver esto y dar paso al juicio político. En el caso del señor Correa, que usted me acaba de preguntar ahorita, 3 cambios del orden del día presentados. Aquí están las certificaciones del día 1 de julio, certificación firmada por el secretario general. Aquí están los documentos. Del 4 de julio, certificación firmada por el secretario general. Del 8 de julio, certificación firmada por el secretario general, en donde establece que la ley orgánica de la función legislativa, específicamente en los artículos 20, numeral 11 y 9, numeral 11, 9, numeral 19, 24 y 129 de la ley orgánica de la función legislativa, determina que lo que han pedido no cumple con lo dispuesto en la norma parlamentaria. La Asamblea solo puede fiscalizar, y esto usted lo sabe y quiero que lo sepan todos los que nos están escuchando, a los funcionarios que están en funciones y a los exfuncionarios hasta un año después que son sujetos a control político. Lo que pasa es que el gobierno está acostumbrado a ir a atropellar y quieren atropellar con este tipo de cosas, como lo quisieron hacer con la Procuraduría General del Estado, queriendo ser candidatos sin pedir licencia. Este atropello la Asamblea no lo va a permitir porque es ilegal. Entonces, la pregunta es, si por esas declaraciones se quiere, presumo yo, considerar traidor a la patria o lo que fuera, ¿por qué no denuncian ante la Fiscalía General del Estado el expresidente Correa? ¿Por qué no lo denuncian ahí si es que están preocupados por las declaraciones? Vayan a la Fiscalía, firmen la denuncia, hagan la denuncia, pero dejen el show. Que se pronuncie la Asamblea y no por juicio político o fiscalización. Solo un pronunciamiento sería
en concreto. No se puede hacer eso. No, yo no puedo pronunciarme por lo que usted diga en la radio, en concreto. De acuerdo. Pasamos entonces al siguiente tema, el número 3. El presidente Daniel Noboa rechazó la actitud de la Asamblea contra la canciller Gabriela Sommerfeld, quien defendió, y esto es textual, la soberanía del Ecuador y al país cuando se capturó al expresidente Jorge Glass en la Embajada de México. Dijo él que para esto se han retirado las firmas a fin de archivar o suspender los juicios políticos contra 3 exministros del expresidente Guillermo Lasso a fin de acelerar el juicio político en contra de la canciller. ¿Cuál es su respuesta? Otra mentira más. Por eso es que es importante que la gente sepa la verdad, mi querido Washington. El juicio político, los juicios políticos, primero, voy a empezar por los juicios políticos a los 3 miembros del gabinete del expresidente Lasso. Si usted ve, se ponen con un efecto prácticamente inmediato después de los actos cometidos contra la Embajada de México. Es decir, ahí se les ocurrió presentar estos 3 juicios políticos. ¿Con qué fin? Con el fin de dilatar el proceso de fiscalización que el pueblo exige sobre los funcionarios actuales. Resulta que como la Ley Orgánica de la Función Legislativa tiene que tratar los juicios en orden, entonces desnaturalizan la esencia del juicio político. ¿Para qué es el juicio político? El juicio político es para sancionar en caso se ven irregularidades de un funcionario que está sujeto a control político mientras está en el poder. Y hasta un año después, ¿Qué es lo que se hizo aquí? Meter juicios políticos a diestra y siniestra para tener esos juicios políticos y obligar a la Asamblea a que se traten esos juicios políticos y así, si habían juicios políticos posteriores para los funcionarios de turno de este gobierno, se dilataban. Entonces, el juicio político, en vez de ser un mecanismo para sancionar y evitar que se siga perjudicando al Estado con malas decisiones por parte de los sujetos que son, de las personas que son sujetos a control político, se está usando como un escudo para tener una patente de corso para hacer cualquier cosa y que no se sancione a nadie. Una suerte de escudo de protección. Eso es desnaturalizar los juicios políticos. Los juicios políticos, como se le ponen firmas para poder llevarlos a cabo, se necesitan 35 firmas, también se pueden retirar las firmas. Eso es lo que se hizo porque en ese juego no vamos a caer. Sobre el juicio político de la señora canciller de la República, Gabriela Sommerfeld. Como usted muy bien lo dijo, otra mentira más por parte del gobierno, que Henry Kronfeld, que estaba impulsando ese juicio para dejar, imagínense, se han atrevido a decir, para dejar suelto a Glass y sacarlo de la cárcel. Primero que tiene que ver un juicio político con un juicio en la arena jurisdiccional. Una ignorancia total hablar una cosa así, porque el juicio político no tiene incidencia sobre los temas jurisdiccionales. Nosotros no interferimos con otros poderes del Estado. Nosotros no, la Asamblea no. Y dentro de que yo estoy impulsando el juicio político hacia la canciller Gabriela Sommerfeld, aquí le enseño, está certificado por el secretario, hay 40 firmas de apoyo al juicio político, que son más que suficientes. La Asamblea tiene el derecho a hacerlo, pero ahí no está la firma de Henry Kronfeld, perdón, no está la firma de nadie del Partido Social Cristiano. Entonces, hablemos con la verdad. Por eso es importante esto, que el pueblo sepa la verdad. Ni Henry Kronfeld está impulsando el juicio político a la señora Gabriela Sommerfeld, ni el Partido Social Cristiano lo ha firmado. Bien, en el cuarto tema, ingeniero Henry Kronfeld, para algunas personas que se hayan sumado a esta cadena de AER a nivel nacional, estamos con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfeld, respondiendo a las acusaciones en parte, aseveraciones también del gobierno ecuatoriano el día de ayer en otra cadena también en ámbito nacional. Henry, aquí intervino también el ministro de Gobierno, Michel Sensi Contugui, y él dijo lo siguiente de manera muy clara y enfática, abro comillas, no estamos abiertos a solicitudes sobre conceder la libertad a personas que están en la cárcel para llegar a acuerdos en la Asamblea Nacional. Si eso desencadena desencuentros, estamos dispuestos a la pelea. Es obvio que allí hay alguna acusación incluida. Henry Kronfeld, su respuesta.
Otra mentira más. Primero sonaría como si el ministro de Gobierno tiene potestad sobre las decisiones que tome el director del SNAI, que es quien controla las cárceles. Entonces, eso es muy delicado, cuidado. Segundo, el que le da órdenes al director del SNAI para saber qué hacer o qué no hacer con los reos es la Presidencia de la República. Tercero, si alguien se mueve de una cárcel, ha de ser por algún problema físico, ¿correcto? Si tiene una enfermedad, si tiene algún problema del corazón, por el tiempo que se requiera. Cuarto, ningún asambleísta le puede pedir al gobierno que saque o que meta gente de la cárcel. Eso lo determina un juez. Eso lo determina un juez ante una audiencia, ante un requerimiento específico del reo. Entonces hay que hablar con la verdad. La Asamblea no tiene ninguna interferencia sobre la gente que está presa, ni sobre el director del SNAI, ni sobre los jueces que están manejando estos casos. Eso es todo, porque quedaría ahí pendiente si dentro de la Asamblea existiera o no algún asambleísta que habría hablado con el ministro de Gobierno, de tal manera que se esclarezca si se hizo o no la solicitud de excarcelar a alguien de la cárcel, pues obviamente, vale la redundancia, a cambio de votos, Henry. Desconozco totalmente el tema, no puedo contestar eso, pero sería absurdo que eso pase porque, o peligroso que si eso pase, porque si alguien le pide eso al ministro, que a lo mejor se lo han pedido, no lo sé, no creo, pero si se lo han pedido, que él actúe en función de eso, pues sería una interferencia de él en la justicia y en el manejo de las sentencias de los jueces e inclusive en lo que hace la Fiscalía General del Estado. Bien, aparte del enlace de ayer con el presidente Daniel Noboa y luego de su rueda de prensa, Henry, el abogado Esteban Torres, viceministro de Gobernabilidad, planteó 3 temas que ya fueron tocados por el presidente Daniel Noboa más temprano, pero él agregó un cuarto y dijo así que en rueda de prensa que en el legislativo el personal que trabajaba con los miembros de ADN en las comisiones respectivas han sido desvinculados de la Asamblea Nacional. Textualmente dijo que de forma insólita se les quita secretarios y prosecretarios de las comisiones que presiden los asambleístas del gobierno. ¿Qué de verdad existe en esta denuncia? Otra mentira más. Y justificaron, además de eso, que usted no lo ha dicho, que por eso han sacado al jefe de la escolta legislativa de la Asamblea Nacional y después salieron a decir, que usted tampoco lo ha dicho, que aquí quiero recordarle a la gente, que es la potestad del gobierno hacerlo. Muy bien. Primero, ADN tiene alrededor de 40 asambleístas. Cada asambleísta tiene 4 asesores. 4 asesores. No se ha tocado a ninguno de los 4 asesores, porque es potestad de ellos tenerlos. Pero lo que él justifica en remover al jefe de la escolta legislativa cuando estamos en un programa de seguridad integral de la Asamblea, y justifica es potestad del gobierno hacerlo, yo también le quiero contestar que es potestad de la Asamblea, del presidente de la Asamblea, hacer lo que ha tenido que hacer para que funcionen las comisiones. Y es el artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su sección 4, es el artículo 12, que dice: de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, sus funciones y atribuciones de la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional. Cuarto, abrir, dirigir, suspender y clausurar los debates de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Y numeral 15, vamos al numeral 15, dice: nombrar, escúcheseme bien, nombrar y contratar a las y los secretarios relatores y prosecretarios relatores de las comisiones especializadas a pedido de la presidenta o presidente, quienes no serán asambleístas. Ese es el artículo 15, el numeral 15 del artículo 12 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre las potestades del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional. Entonces, si yo cumplo la ley porque veo que esas comisiones no están funcionando correctamente, entonces es persecución política. Pero si ellos remueven en pleno, escúcheseme bien, en pleno
plan de seguridad integral de la Asamblea, desarrollado con el ex coronel Francisco Zapata, entonces eso es potestad del gobierno. Ese doble discurso no nos gusta, hay que decir la verdad, otra mentira más. Bien, vamos entonces al sexto tema, y esto regresando a la cadena del día de ayer, el respecto al tratamiento de la consulta popular, es decir, las respuestas, las aprobaciones que hizo la ciudadanía y que está hoy en manos de la Asamblea Nacional. Usted me está hablando acerca de qué pasó con la consulta popular. Las reformas al COIP y también el tema de la extinción de dominio. Primero, declararon que la Asamblea Nacional y comenzaron a mover en redes sociales en una suerte de bullying político, porque esa es otra mentira más, que se haya vencido el plazo de los 60 días del tratamiento de los resultados de la consulta popular. Escúcheseme bien, los 5 proyectos que envió el presidente de la República a la Asamblea ligados a la consulta popular llegaron a la Asamblea el 13 de mayo. Aquí tengo la certificación del secretario de la Asamblea, el 13 de mayo. ¿Ok? Eso hace que los 60 días se venzan el 12 de julio. La comisión especializada ocasional que se dio para el tratamiento de la consulta popular, liderada por un asambleísta social cristiano, Carlos Vera Mora, unificó los 5 proyectos de ley en un proyecto de ley. Y esos proyectos de ley fueron votados ayer, con 132 votos por unanimidad. Escúcheseme bien, unanimidad quiere decir que la bancada del gobierno también votó a favor. Sin embargo, revisen ustedes las redes sociales, hay un comunicado del gobierno que se dijo que el informe aprobado para ser sometido a la votación del Pleno disminuía las penas. Se atrevieron a decir semejante barbaridad. O sea, ellos conocen más del informe de lo que se votó en la comisión que el propio presidente de la Asamblea. Perdónenme, es ridículo. ¿A dónde hemos llegado? En tratar de decir que ellos digan qué es lo que está pasando aquí adentro. Es como que yo estoy diciendo qué está pasando adentro del gobierno. Absurdo. Entonces, sin embargo, se desmintió por un comunicado oficial que hizo la comisión especializada diciendo se han aprobado los proyectos de ley con las penas tal cual las envió el presidente de la República. Tal cual ese incremento de penas, tal cual lo envió el presidente de la República. Entonces, era absolutamente falso, otra mentira más, decir que la Asamblea había rebajado las penas y que estaba a favor de los delincuentes. Se atrevieron a decir eso. Es gravísima esa declaración, sustentada en absolutamente nada. Tal cual, como se lo estoy diciendo. Se atrevieron a decir eso. El incremento de penas para los delitos de tráfico de drogas, asesinato, secuestros, entre otros, se incrementaron y se dejó tal cual lo envió el presidente de la República. Ahí está la ley. Es pública, 132 votos. Entonces decir que se venció el plazo y no ha tratado eso en la Asamblea, que se bajaron las penas en el informe que firmó la comisión especializada y que el Pleno no ha aprobado esto, son 3 grandes mentiras. Por eso es que hay que decirle la verdad a la gente. Yo no sé quién asesora al presidente de la República, como lo he dicho, no lo sé, pero quien lo está asesorando no puede seguir al lado de él, pero está haciendo cometer errores garrafales. 3 mentiras más. Ingeniero Henry Kronfle, un poquito ya acercándonos al cierre de esta entrevista que a nivel nacional están reproduciendo más de 200 afiliados a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En este tema del procedimiento quisiera replantear lo que originalmente se dio en la Asamblea Nacional comenzando este periodo, que hubo el entendimiento legislativo entre el Partido Social Cristiano, Revolución Ciudadana, y el Movimiento Acción Democrática Nacional, ADN. A la hora de la hora, sabemos que estamos en un año preelectoral, y usted también lo ha mencionado, Henry. Este tema, de alguna forma, está afectando al país, ese distanciamiento, esa brecha. Usted dice, obvio, y estamos de acuerdo en que debe de mantener su relación en base a la verdad. Primero sería cómo recuperar, justamente aparte, dejar al margen
el tema electoral y crear una agenda mínima de entendimiento por el bien del Ecuador, debatiéndose en una necesidad de reactivación económica, generación de empleo, la reducción de la pobreza y recuperar la seguridad ciudadana. A ver, es muy claro lo que usted pregunta y le voy a contestar con claridad meridiana. ¿Cómo se recupera la seguridad ciudadana? Que es importantísimo, es el primer problema de los ecuatorianos. Con la gestión del gobierno en combatir no solamente a los grupos delincuenciales organizados que hoy se llaman grupos terroristas, sino el problema que le afecta a toda la familia ecuatoriana, el secuestro que hoy se hace por $500 y $1000, la violación, la vacuna que es la extorsión, el homicidio y el robo. Eso es lo que le quita el sueño a la gente. Nosotros, ¿qué hemos hecho para, sin necesidad de hablar, qué es lo que hemos hecho en ese sentido? Bueno, aprobar, aquí está, 25 leyes aprobadas en este periodo de la Asamblea Nacional, de las cuales, de las 25 leyes, que está publicado en la agenda de la Asamblea Nacional, gran parte de esas leyes, vigilancia y seguridad privada, tienen que ver con la seguridad, Universidad de las Ciencias Policiales, tiene que ver con seguridad, lavado de activos, tiene que ver con seguridad, control del espacio aéreo, tiene que ver con seguridad, cooperación del Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional, tiene que ver con seguridad, reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial, tiene que ver con seguridad, erradicación de la violencia y del acoso en todas las modalidades, también tiene que ver con seguridad, igualdad salarial, tiene que ver con seguridad, además que son los objetivos de desarrollo sostenible de vivienda. Y, por ejemplo, todas las leyes económicas, que también tienen que ver con la seguridad, pues, enfrentar el conflicto armado que se le dio al presidente por unanimidad y se declaró que si iban a haber abusos por parte de jueces o fiscales en contra de las fuerzas del orden público, la Asamblea iba a actuar en consecuencia, inclusive dando las amnistías que fueran necesarias en caso existan esos abusos en el futuro. Hemos aprobado fomento al turismo, eficiencia económica, financiamiento contra la lucha de la corrupción, otra ley de la seguridad, competitividad energética, la ley de riesgos, la circunscripción territorial amazónica, la aplicación de la consulta popular que hay en los temas de seguridad, las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la ley para que le den los recursos que la presentamos nosotros y que la vetó totalmente el presidente, de los recursos automáticos a los gobiernos autónomos descentralizados. La ley de movilidad humana tiene que ver con seguridad, la ley de datos civiles tiene que ver con seguridad. Entonces, señores, una cosa es el bla, bla, bla. 25 leyes, señores, he mencionado algunas. La ley de salud mental tiene que ver no solo con la salud, con la seguridad. La reparación de víctimas de femicidio. Aquí están las leyes, señores, 25 leyes. Menos bla, bla, bla y más acción. La Asamblea, por eso, dialoga, resuelve y avanza. Por eso es el eslogan de la Asamblea. Dialogamos, resolvemos y avanzamos. El día, que esa es otra mentira más, el día que aprobamos la ley de seguridad social para que ya evitar que le metan la mano los recursos de la seguridad social, ley que propuso el Partido Social Cristiano y yo fui el proponente, ese mismo día, sale la jefa de la bancada de ADN a decir que el Pleno de la Asamblea Nacional lo quería declarar loco al presidente de la República como una estrategia para victimizarse. Ese mismo día se aprobó la ley de seguridad social por unanimidad, escúchenme bien, por unanimidad. ¿Cómo podía haber un conflicto en el Congreso sobre un tema que nunca existió, certificado también por el secretario general del mismo, y se aprueba una ley por unanimidad? Entonces, parte de la seguridad también es la seguridad social, pues. Entonces, señores, esto no es de hablar, esto no es de tomarnos la foto dándonos la mano, no nos equivoquemos. Esto es que cada función del Estado haga su trabajo en pro de la gente, para resolver los problemas de la gente. Y creo que el gobierno conoce bien los problemas de la gente, porque hace encuestas, nosotros también los conocemos muy bien. Ahí está la agenda legislativa publicada en la página web de la Asamblea Nacional. Y nosotros hemos venido cumpliendo esa ley de seguridad social por unanimidad. La ley de seguridad social y el BIES también, otra ley encima de esa ley, se aprobó. Señores, 25 proyectos de ley. La ley de acción voluntaria, aquí están. En 7 meses, ¿quién puede decir que esta Asamblea Nacional no está trabajando y no está trabajando para la gente? Y perdón, déjeme decirle algo más, porque hay que decir la verdad, porque salen a decir unos que dan la vida por el país, como que si los demás no estuviéramos dando nuestra vida también por el Ecuador. Y perdóneme,
Cuando se tuvieron por el tiempo que archivar las reformas al COIP porque venía la consulta popular, y hay que decir esto con claridad, porque esta es otra mentira más que se dice que la Asamblea no pone las reformas al COIP. La bancada del gobierno no quiso apoyar esa reforma porque habían cosas en la reforma que tenían que ver con la consulta popular, para que llegue el día de la consulta popular y decir que gracias a la consulta popular, que es la estrategia que se ha manejado, y gracias al gobierno se dieron los cambios para hacer más duras las penas. Perdóneme, una lucha que usted la conoce mejor que nadie, de hace años del Partido Social Cristiano, la mano dura contra la delincuencia. Pero esperamos y se archivaron esas reformas al COIP, al Código Orgánico Integral Penal. Cuando vino la consulta popular nos dimos cuenta que gran parte de esas cosas no las habían adoptado en la consulta popular. ¿Y qué tuvimos que hacer entonces como partido al ver que el gobierno no quiso apoyar en ese momento el COIP porque tenía la consulta popular y que esas cosas importantes que se tenían que hacer en el Código Orgánico Integral Penal no estaban en la consulta popular? Presentaron dos asambleístas nuestros, Jorge Caiturri y Vicente Tallano. Aquí están. ¿Qué presentaron? Presentaron reformas a la Ley Orgánica del Código Integral Penal en abril. ¿Y qué estaban en esas reformas? Mejorar el concepto de la tipicidad, establecer conceptos de omisión por comisión y omisión propia, nuevos conceptos de autoría mediata, coautoría, cooperación fiscal, suspensión de los derechos políticos, repito, mejorar el concepto de femicidio y aumentar pena y agravantes en delitos como sicariato, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, prevaricato, delincuencia organizada, asociación ilícita y mejorar las reglas del procedimiento abreviado. Cosas que no están en la consulta popular, pero que la gente puede tener, el pueblo ecuatoriano puede tener la tranquilidad que la Asamblea Nacional está trabajando y ha pedido estas reformas que no se dieron en un momento porque quería el gobierno la consulta popular y llevarse las estrellas y las medallas, y que no se presentaron en ese momento, pero que están presentándose y que se están tratando ahora. Hay que decir la verdad, porque ya no podemos permitir otra mentira más. Para finalizar esta entrevista, ingeniero Henry Kronfle, dos cosas. Primero, AER Nacional ha cumplido con esta obligación, inclusive más allá de lo legal, con lo moral, con lo ético, de fomentar el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo, aspirando a que se supere estos desentendimientos. ¿Cuál es, a título personal y como presidente de la Asamblea Nacional, su mensaje y compromiso ante la nación para coadyuvar a la reactivación económica, la generación de empleo, la reducción de la pobreza y recuperar la seguridad ciudadana? Su compromiso y el compromiso de la Asamblea. Trabajar por todos los ecuatorianos en resolverles las necesidades más grandes y más urgentes que tienen, que se plasman justamente en esa retroalimentación, en esa participación ciudadana, en esa lectura del día a día que está teniendo la Asamblea Nacional con toda la gente que recibe y escucha. Nosotros aquí recibimos miles de personas al mes. Y seguir trabajando en esa agenda legislativa. Decirle al pueblo ecuatoriano que nosotros no tenemos pugnas con ningún poder del Estado, que la gobernabilidad, que ha sido nuestra principal fuerza, nuestra cara frente al pueblo, va a seguir existiendo. Hacemos y reafirmamos nuestro compromiso con la gobernabilidad, entendiendo la gobernabilidad como la buena política pública que tiene que emanar del Ejecutivo o de la Asamblea Nacional en beneficio del pueblo, no entendiendo la gobernabilidad como ser el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo acólitos de un proyecto político que a su vez pueda generarle daño al pueblo. Si somos acólitos de un proyecto político que le haga bien al pueblo, enhorabuena. Pero no vamos a ser acólitos los poderes políticos del país y los poderes del Estado para hacerle daño al pueblo. Estaremos juntos del Ejecutivo cuando la política pública sea la correcta y cuando se diga la verdad. Y estaremos, además, juntos con el gobierno como asamblea cuando la política le haga bien al pueblo. Pero siempre, sin importar el gobierno, estaremos junto al pueblo para resolverle sus problemas. Los problemas de delincuencia, los problemas de inflación que usted no ha tocado. Ha subido la canasta básica en $33 en el último año.
Han dicho Claro, que ha bajado el costo de los productos. Ayer otra mentira más. Entonces, la verdad tiene que primar, la seriedad tiene que primar. Los problemas personales se tienen que dejar a un lado. Los poderes del Estado tienen que ser independientes. Hay que trabajar en favor del pueblo, hay que generar gobernabilidad entendida, como lo acabo de decir, junto al pueblo y resolverle sus problemas de manera inmediata. En lo legislativo, con las leyes que estamos aprobando, y en lo ejecutivo, con la ejecución, justamente para poder aterrizar esas leyes. No es posible que se crean leyes en la Asamblea y no hayan reglamentos, y ahora el reglamento está por encima de la ley. ¿Desde cuándo un reglamento está por encima de la ley o no se ejecuta una ley porque no hay un reglamento? Esas malas prácticas tienen que parar. Y ahí es donde hacemos un llamado al país, a que sean ellos, el pueblo ecuatoriano, el que esté vigilante, porque no por una contienda electoral, o porque si alguien va a ser o no candidato, se pueda justificar este tipo de cosas, hablar con mentiras o dejar a un lado al pueblo en las votaciones, inclusive de la bancada del gobierno, frente a las necesidades del país, para decir que existen pactos de una oposición mal llamada, porque cuando se le aprobaron todas las leyes al presidente de la República, ahí sí éramos amigos. Cuando se le aprobaron sus 5 leyes al principio y ahora sus 5 leyes más de la consulta popular y el conflicto interno armado, el apoyo y los tratados comerciales y el tratado de Budapest y el tratado de ética en el turismo, etcétera. Ahí sí éramos amigos. Hoy que ya entramos en una contienda electoral, ya somos enemigos. Eso es inaceptable para el pueblo ecuatoriano. De mi lado, yo le vuelvo y le repito, no tengo enemigos, le extiendo como Asamblea Nacional la mano al gobierno para que venga a dialogar, con la verdad y trabajemos juntos como lo habíamos venido haciendo y nosotros lo seguiremos haciendo a favor del pueblo ecuatoriano para resolver sus problemas. Muy bien, le agradezco mucho haber estado con nosotros el día de hoy a nivel nacional con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Que esto se concrete, lo que usted dijo el 24 de mayo, la gobernabilidad y lo que dijo Daniel Noboa de un nuevo Ecuador. Muchas gracias, ingeniero Henry Crompton. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos.